Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Dicen que la curiosidad es un bicho que mata, es un bicho peligroso. Pero yo como historiadora siempre vivo curiosa. Me gusta saber, me gusta aprender. Entender las cosas, saber el por qué, encontrar respuestas. Por ahora para mí siempre fue positivo y me llevó a conocer temas que nunca hubiera pensado. Fue así con el caso de los chuetas. Desde el momento que conocí el tema me intrigó y comencé a estudiar. Tengo que decirles que estudiar también es peligroso, es adictivo. Cuando uno más estudia, más quiere saber. Así llego a la famosa frase, solo sé que no sé nada. Según los estudiosos, pertenece a Sócrates. Como él nunca escribió nada, fue recogida por Platón. Siempre digo que estudiar historia es como armar un rompecabezas. Encontramos piezas sueltas y las vamos encajando hasta armar el cuadro completo. Pero a veces es como cuando tiramos de un hilo que parece suelto, pero cuanto más tiramos, menos encontramos el final. Y a mí me pasa así. Siempre estudié Inquisición. De repente, dentro de este tema, descubro los chuetas, tema que desde ya tiene mucho todavía por descubrir. Después comienzo a pensar cómo fue la actuación de la Inquisición en el resto de España. ¿Y por qué no en Portugal? ¿Y qué sucede en América Hispana? ¿Y qué sucedió en Brasil? Y siempre algo más. Esta semana, mientras pensaba, apareció una nueva pregunta sobre la Inquisición. ¿Y qué pasó con los musulmanes en la Inquisición? Vamos a comenzar por el principio. Los musulmanes llegan a la península ibérica en el año 711 y permanecen durante 8 siglos. Granada fue tomada en 1492, pero ellos fueron expulsos en 1609, disculpe. Durante este periodo contribuyeron para el arte, para la ciencia, eh, para la agricultura también y para la arquitectura. Aunque existe el mito de la convivencia pacífica de las tres religiones, esto nunca fue exactamente así. Hubo momentos más tranquilos, donde se unían a través de intereses, generalmente comerciales y también científicos. La relación de las tres religiones nunca fue de iguales, siempre fue de no iguales. Si la expulsión de los judíos fue en 1492, ¿por qué la de los musulmanes fue posterior? Creo que una diferencia está en que para los cristianos el islamismo es una religión pagana, pero el judaísmo es una religión deicida. El cristianismo es la verdadera religión, el vero Israel. La Inquisición actuó a través de edictos a partir del siglo XVI, contra los árabes, contra los musulmanes también, en diferentes partes de la península. No era algo uniforme, que cada vez limitaba más a estas personas. Por ejemplo, en 1500 hay un edicto en la corona de Castilla. A partir de 1523-26 en la corona de Aragón. Entonces, ¿qué sucede? En 1492 se calcula que en España había unos 500.000, 600.000 musulmanes, llamados de mudejares. Vivían en la España cristiana y podían practicar su religión. En Portugal, cuando se instala la Inquisición, también se comienza a perseguir a los musulmanes. Por ejemplo, se comienza a cerrar mezquitas en Lisboa. En España, en 1499, se produce la quema de libros del Corán y comienzan los levantamientos, pero obvio que no tienen buenos resultados. A partir de 1525 ya encontramos las conversiones forzadas y comienza lo que se llama el criptoislamismo. Estos conversos son llamados de moriscos. Son cristianos para afuera y musulmanes para adentro. Aunque pretendieron quedarse lejos de la jurisdicción cristiana, fue imposible. Eran los nuevos cristianos moros. Además de la cuestión religiosa, los cristianos también controlaban la lengua, la alimentación, la higiene, la vestimenta, las fiestas, etc.
Como forma de resistencia, algunos se rebelaron en Alpujarras, región del sur de España. Para poder practicar el islamismo en secreto, se emite la Fatwa de Orán, en la cual se relaja la Sharia, es decir, no hay obligación de cumplir todas las leyes religiosas. Los que pueden emigrar lo hacen para los países musulmanes, hasta que se prohíbe su salida. Las prohibiciones se comienzan a producir, como dije, en diferentes partes y en diferentes tiempos. Así, por ejemplo, se prohíbe hablar y escribir en árabe. Poseer libros en árabes era sinónimo de herejía, igual que para los judíos. Los árabes comienzan a usar el aljamiado. Es el texto árabe, pero escrito con letras latinas. Encontramos también casos de delaciones por partes de vecinos después de la expulsión y las conversiones. Por ejemplo, en 1617, una familia fue acusada por sus vecinos cristianos de hablar árabe y tener libros en árabe. Los predicadores de la Inquisición recurrían a varios argumentos para convertir, como el tema de la gracia divina. Y lógico, esto dependía del caso personal. Cada uno lo aceptaba o no. Y esto también dentro de los judíos como dentro de los musulmanes. En los dos casos, los que no se convertían eran pertinaces. Entonces, se recurría a los castigos hasta que cumplieran con la ley cristiana. Existe una gran diferencia entre la ideología cristiana y la judía y la musulmana. La idea del mártir, que no es inexistente en las otras confesiones. Dentro del cristianismo, sí. Convertirse no era problema, lo importante es proteger la vida. Cada uno practicaba su religión en privado. Una de las medidas tomadas contra los musulmanes, una vez convertida, era aislarlos de sus relaciones, para que no vuelvan al islamismo. Se aplicaba también un sistema de desintegración social. También existía la práctica de sacarle los niños para que se criaran con cristianos bien. En esto la Iglesia, el Estado y la Inquisición estaban unidos. Para concluir, otro hecho que es importante, es que hubo conversiones de cristianos para el islamismo. Encontramos esto en Granada, una pequeña comunidad de cristianos renegados que adoptaron la religión musulmana. En 1486, la Inquisición juzgó a un cristiano por decir que era moro y rezar en una mezquita. También se encuentran cristianos renegados en las islas de Cerdeña, Sicilia y Mallorca. Esto último nos lleva a concluir que había conversiones de una religión para otra, por diferentes razones, además de la actuación de la Inquisición, razones económicas y razones políticas también. Les voy a contar un caso. El apellido Salama es un apellido judío. En el cementerio de Tetuán, en el norte de África, existe el apellido Salama desde el siglo XV, pero también hay apellidos Salama que son judíos y son cristianos. Bueno, gracias por ver mi canal, gracias por ver este episodio y espero que les haya resultado interesante. Si es así, denle un like y compártanlo. Hasta la próxima.